Bienvenidos a Alas de Luz. Soy Esmeralda, especialista en la conexión con los ángeles y en la lectura de energía. En este espacio te guiaré a través de mensajes del más allá y de vibraciones energéticas, donde juntos podremos encontrar respuestas y sanación consciente. Este es un lugar para conectar con lo invisible, escuchar los mensajes de tus seres queridos y abrir tu corazón a nuevas posibilidades. Acompáñame porque lo que está por llegar a tu vida depende de tu disposición para recibirlo. Comencemos este viaje. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari Vázquez y no te estás equivocando, esto es Alas de Luz. Solamente que hoy tengo el gusto y el privilegio de entrevistar yo a Esme, que está aquí conmigo. Como la pueden ver, bienvenida Esme a tu programa, gracias, a Ari. tu podcast. Muchas gracias, yo encantada de tenerte, encantada de que estés aquí. Ay, y bueno, gracias por prestarme el lugar privilegiado de este lado, que es el de la conductora, porque hoy, bueno, vamos a conocer a Esme desde otro punto de vista. Ella siempre está de este lado. Hemos visto ya algunos programas en donde ella nos cuenta alguna intervención que has tenido con estas personas que has tenido de invitados, pero hoy queremos realmente conocerte a profundidad, saber qué haces, pero yo soy bien chismosa, ¿no? Entonces yo quiero saber a profundidad de ti desde bien pequeña, porque me interesa mucho de dónde sale todo esto que hoy conocemos Alas de Luz. No sé si en algún momento has mencionado AMA en tu podcast. Si no, lo vamos a mencionar hoy. Lo vamos a mencionar. Pero queremos ver de dónde viene todo esto, por qué lo haces, quién es Esmeralda, cómo surgió lo que hoy la gente puede ver a través de una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, Esme, pues vamos a comenzar y quiero que me digas en dónde creces, eres de aquí de la Ciudad de México, cómo es el ambiente familiar en donde te empiezas a desarrollar. No, yo crezco en Guerrero, en una familia de 6 hermanos. En estos hermanos yo soy la menor. En mi casa, mi mamá, el ambiente familiar, mi mamá era muy religiosa, muy católica, mi papá era completamente alejado de la religión, le gustaba todo el esoterismo, etcétera. Entonces, pero teníamos una situación. Mi mamá, cuando nació, aproximadamente a la edad de 6 meses, siendo una bebé, fue mostrando lo que ella traía. Era muy, muy chiquita. Entonces, y tú te dices, ¿cómo un bebé de 6 meses puede mostrar lo que trae? Bueno, cuando pasaban los niños, sus hermanos, porque ella también era la menor igual que yo, cuando pasaban y la veían a ella llorando, que ella quería que la cargaran, los niños se reían, pues eran pequeños. En ese momento les salían bolitas aquí en los brazos, porque no la habían cargado. A tu mami, siendo una bebé. A los niños. Ah, ok. O sea, como el castigo niños. Por no cargar a Mi la mamá bebé. era terrible, terrible. Arrasó con todos, con su abuela, con su papá. Mis tíos, mi mamá ya falleció, mis tíos que aún viven todavía bromean de todas las cosas que hacía mi mamá de pequeña. Wow. O sea, ahora, bueno, entonces quiero entender que tu mamá tenía un don desde muy pequeña. Desde que ya nació. O sea, lo exterioriza de esta manera al ver como, a la niña no se le ha cargado y nosotros tenemos esto, es como que un castigo por no ir y cargarla, pero empiezan a ver estas situaciones en casa en donde se ven como cosas extrañas, pero cómo entienden o cómo tu mami entiende en su tiempo que es un don y qué tipo de don, cómo es que se maneja este Mi don mamá no lo veía como un don, lo veía como parte de ella, no lo veía como algo extraordinario, sino lo veía como normal, ella creció con eso. Ella, cuando ella nació con un gemelo, con un niño, pero el niño era muy grande, a los 2 días el niño murió. Mi mamá, para que te des una idea, mi mamá medía 1.45. Era pequeñita. Era muy chiquita y aparte era como menudita. Entonces no le daban muchas posibilidades, ¿no? Estamos hablando de otro tiempo, en un pueblo, etcétera. Claro. Y cuando llevan a enterrar al niño, mi abuelo llega a la casa y dice, bueno, ya enterré a
al angelito, al ¿no? bebé. Al Ajá. bebé. Mi abuela no fue y en ese momento mi mamá escuchó eso siendo bebé de días de nacida y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y de ahí, bueno, ellos la llevaron a bautizar porque tenían la creencia que tenía que estar Claro, bautizada antes si de no, morir, el etcétera. chamucos no se sale. Exacto. Entonces ella la llevan allá y con el tiempo ella regresa otra vez y empieza a ser una niña completamente sana. Ok. Ella empieza a crecer. Es importante, ¿no? Porque sí se dice que cuando son gemelos y hay esta ruptura, esta separación, aunque nosotros no lo entendamos, para ellos sí es como Sí, es perder muy fuerte. una parte de Muy, ellos, muy fuerte. ¿no? Conforme ella viene creciendo, ¿cómo, o sea, cómo es que ella desarrolló esta parte de su vida? ¿Cómo la adopta? ¿Cómo la vive? Pero sobre todo me interesa saber cómo creces tú con ella, con una mamá que ya tiene ese don y así como ella decía, para mí no es un don, es como normal, porque Como yo así normal. estoy creciendo. Ajá, exacto. ¿Tú cómo lo tomas? De decir, pues para mí tal vez también es normal porque yo crezco con una mamá que hace algo así, o cómo lo tomó ella a lo largo de su vida. Ella lo tomaba como que en determinado momento le daba miedo porque los niños, sobre todo sus primos, le tenían miedo a ella, por lo que ella hacía cuando se enojaba. Ella solamente tenía que hacerle así, vas a ver, y era todo lo que hacía. Pero a mí, Corría así o sea, ya de adultos, o sea, tengo muchísimas historias que contar, pero una ya de adultos en casa, estando en mi hermana, la mayor, yo soy, como lo comenté desde un inicio, yo soy la más pequeña. Bueno, mi hermana, 2 arriba de mí, 2 hermanos arriba de mí. Ella le gustaba mucho andar en short. Estoy hablando que nosotros vivíamos en tierra caliente. Hace mucho calor, no es costa, no es playa, nada, pero hace mucho calor. Entonces claro. Ella, pues, ¿qué tendría? Unos 14 años, 15 años y traía un shortcito. Y mi mamá le dijo, oye, ¿te vas a ir con ese short conmigo al mercado? Sí, yo me voy. Cámbiate. No, ¿por qué? Cámbiate. No me voy a cambiar. Se fue, ella no le dijo nada. Se fue caminando, todo bien. Regresó y cuando regresó, ella no podía del dolor de la temperatura y el dolor en las ingles, que tenía muchísimas bolas. Wow. Mi mamá no lo hacía con la intención, pero simplemente le pasaba. Pero de eso había muchísimas cosas que hacía mi mamá. Entonces, ¿cómo era yo crecer con ella? Bueno, para empezar, yo no era una niña normal. Ahí no necesitaban la chancla. Ahí con que la mamá le hiciera así, ya era seguro. Así, ya era seguro y aparte se daba cuenta de todo. O sea, se daba cuenta de todo. Yo me fui a Canadá a estudiar inglés. Me fui un tiempo a Canadá, me fui un año, un poco más de un año. Y entonces pasaban días, porque yo estudiaba y trabajaba. Trabajaba en algo de estudiantes, etcétera. Y entonces pasaban días y no le hablaba. Y en los sueños llegaba mi mamá y me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no me has hablado? Yo, mamá, no, yo estoy bien. Lo que pasa es de que estaba muy ocupada. Digo, en ese momento no había tanto los celulares, etcétera. ¿Por qué no te me has reportado? A la mañana siguiente iba, le marcaba y me decía, hija de tu madre, si no te voy a ver, no me hablas, ¿verdad? Y yo, ay, es que mamá, mira. Qué fuerte, porque todo esto pareciera, pues es algo fuera de lo que normalmente conocemos, ¿no? De lo que la gente habitualmente puede percibir. Yo te escucho y para ti es tan normal porque creciste con eso, ¿me entiendes? Con una mamá que, o sea, yo te puedo decir, no sé, ya que mi papá iba y me buscaba, ¿no? Me hablaba, la llamada que no quieres contestar, pero de repente tú me hablas en el sueño llegaba mi mamá y me decía, oye, ¿qué onda con tu falta de atención a hablarme? Para ti yo me imagino que era normal. ¿Ya a qué edad te fuiste a Canadá, Esme?
Yo creo que ya había terminado la carrera, yo creo que tendría unos 25 años más o Ya menos. estabas, pues ya 26 eras años. mayor de edad, ya. Ya era mayor de edad. Pero regresándonos un poquito como a la infancia, como tú sabes que tienes el mismo don que tu mamá, ¿ahora es igual a lo que vivía tu mamá? No. ¿O es un don, pero es diferente? Es diferente. Mi mamá, su habilidad que tenía, bueno, tenía esta parte de curar con las personas, siempre traía las manos extremadamente calientes. Mi mamá ella se dedicaba a estética, o sea, el cabello y todo eso. Entonces te agarraba el cabello, seguro te quedabas dormida, seguro. Y siempre tenía sus manos calientes, solamente con tocarte. A veces sentías que te quemaba, pero era suficiente para quitar dolores. Okay. Ella era muy buena percibiendo y trabajando como en la parte astral. Era muy buena también en términos generales sanando, curando. Cuando yo crezco con ella, entre 6 hermanos que somos, de los 6, quien hereda esta capacidad soy yo. Posteriormente a otra de mis hermanas como que se le empieza a desarrollar, pero quien nace con eso desde el día 0 soy yo. Entonces, crezco completamente diferente. Mis hermanas son, o sea, gritonas, no se dejan de nada. Y yo, toda la paz, la tranquilidad, aislada completamente. Vivía en un mundo en el cual para mí era completamente normal. Cuando yo empiezo a percibir que esta parte de los seres de luz, los ángeles, las personas que murieron, todo eso, las personas no lo ven, pero yo lo descubro ya grande, no lo descubro pequeña, porque yo no lo comentaba, porque lo veía completamente normal. Claro. Y aparte el ambiente en el cual yo me desarrollaba, primero yo no tenía bases religiosas, porque a mi papá no le gustaba absolutamente nada de religión, pero le gustaba mucho esoterismo, libros, revistas, etcétera. O sea, todo lo que era como no precisamente común. O sea, tu mami es la que viene con esta parte de, digamos, este don, esta parte de poder hacer cosas fuera de lo común, por así decirlo, pero tu papá es el que trae este gusto por esta área de esoterismo, de algo diferente, ¿no? De no sé, lectura de cartas, no sé. Es que te escucho y me dices que la parte de poder percibir a la gente que muere viene ya a descubrirse cuando ya eres mayor. Pero cuando eres pequeña, ¿qué era lo que pasaba contigo que sabías que era diferente? Y alguna vez hubo esta parte, siendo una niña, de decir, no quiero ser así porque no soy normal, porque me pasa este tipo de cosas a mí, o al contrario, lo adoptaste y fue como... No había nada anormal. O sea, cuando yo crecí, yo podía, mi maestra, para ponerte en contexto, mi maestra de kinder era muy joven, yo creo que era una joven como de unos 24 años aproximadamente, y ella enfermó, siendo mi maestra. Posteriormente dejó de ser mi maestra porque había enfermado y posteriormente ella falleció. En sueños yo la vi a ella, pero verlos a ellos, verlos a las personas que desencarnaron, ver a las personas a los seres de luz que yo les llamaba, porque se mueven muy rápido. Okay. Y depende, ¿no? A veces se muestran como luces que se mueven muy rápido, varía mucho. Y que estar consciente de la energía de la gente, eso era completamente normal, no había nada a lo que yo tenía que huir o no aceptar, porque no era algo que yo comentara, era algo normal, porque mi mamá hacía muchas cosas diferentes. Entonces en casa me tomaban como normal.
En la escuela. En la fuera escuela de... yo no comentaba absolutamente nada de eso. Cuando yo empecé en la secundaria, por ejemplo, que ya yo leía la energía de la gente, pero para no decirles que yo leía la energía de la gente, les decía que leía la mano a mis amigos. Entonces así era como empezaba yo y decían, ay, sí sabe leer la mano. Y efectivamente sí sé leer la mano. En ese tiempo no. No, en ese tiempo Okay. no. Lo que hacía era solamente leía la energía, era todo lo que hacía, pero era completamente normal. Cuando yo empiezo a decir, yo lo tengo que guardar, fue después de la secundaria. En la secundaria no lo comentaba tanto, pero cuando hacía comentarios sobre cosas, incluso cosas que yo leía, ¿no? Ahorita anda mucho de moda que, no sé, temas muy esotéricos, que los ves en internet y todo eso. En realidad son temas muy viejos que a esa edad, a la edad muy pequeña, yo ya tenía acceso a esa información, pero ¿por qué razón? Porque a mi papá le gustaba todo tipo de esoterismo, masonería, rosacruces, gnósticos, o sea... Tenías acceso también a esa información, Tenías ¿no? acceso a esa decir, información. bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se maneja? Okay. Estudiaba mucho a la maestra Blavatsky, etcétera, etcétera. O sea, Levis, había muchos que él estudiaba. Entonces era normal. La situación fue cuando yo entro a la preparatoria. Ahí es cuando empieza a haber una lucha. Ahí es cuando yo empiezo a dividirlo, a estar más consciente y a saber que no lo tengo que decir. ¿Por qué? ¿Qué detona esta parte de decir no es para todos? Ok, la gente cuando yo hablaba, la primera vez que yo dije, ellos no lo están viendo, fue cuando en Guerrero se acostumbra mucho, yo era una niña más o menos como unos 12 años, y se acostumbra mucho que el Día de Muertos se van a ver todas las ofrendas, pero así son ofrendas hermosas, digo, todavía sí, grandes, lo hacen grandes, ¿no? Y entonces van en carros y van a ver todas las ofrendas, que son personas que le llaman el cabo de año, o personas que murieron ese año, son dos, que nada más ponen ofrendas inmensamente grandes. Entonces, yo iba con un grupo de amigos, tenía 12 años, eran unos vecinos, íbamos cruzando un arroyo. Cuando yo regreso a ver, veo una hilera de niños vestidos de blanco con una vela. Y entonces yo los veo que van como del arroyo, van así, como saliendo. Yo los veo, digo, qué extraño es eso, ¿no? Y los regreso a ver y les digo, oye, ¿ya viste a los niños? ¿Ya viste a los niños? ¿Ya viste a los niños? Y todos me tiraban así de... O sea, ni tan siquiera me preguntaron cuáles niños, ni se hicieron conscientes, nada. Solamente se me quedaban viendo así como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué onda contigo? Sí. Y entonces me quedé yo, porque era algo muy evidente que todo el mundo lo podía ver. Y entonces dije, ellos no lo vieron. Y ya de ahí, pues, muchísimas historias, ¿no? En donde empezaba a ver yo que no tenía que decirlo. Y más porque la gente no tenía acceso a esa información que yo tenía. Entonces dije, ok, lo vamos a guardar. Tu alimento siempre fue como todo esto que tu papi le gustaba, ¿no? El esoterismo, sí. Lewis, que si no me equivoco fue el que escribió el libro del tercer ojo, sí, ¿no? Sí. Toda esta parte, pero nunca hubo en casa quien te jalara como esta parte de decir... como tu mami que dices que era religiosa, ella sí era como católica, decirte, a ver, esta parte, porque siempre es esta dualidad entre que si es bueno, si es malo, ¿no? Siempre quieren ver la dualidad de lo bueno, lo malo. Nunca hubo quien te dijera, pues ve esta información, ¿no? ¿No? La iglesia, la Biblia o cualquier otra situación. No. Nunca fue algo que a lo que te llamó la atención y recurriste. No. La información que yo recibía, yo tomaba libros, iba viendo libros, pero veían a una niña viendo libros, una niña de 7 años, sí, una chiquita, niña de 8 años. Raro aparte. O sea, y veía yo los libros y veía más y más y más y más.
y veía libros de todo tipo, ¿no? De libros desde la antimateria, la materia, o sea, libros de todo tipo, de clonación, por ejemplo, con la clonación humana. Sí, algo que una niña de 7 años no estaría viendo, o sea, seamos sinceros. Ni ahora es súper raro con tanta tecnología. Con tanta tecnología, ¿no? Es diferente, pero viendo era el TikTok. acceso a la información que yo tenía. ¿Y qué pasaba cuando yo iba a ver a la iglesia? Cuestionaba todo. Empezaba a decir que porque ellos no sé qué, que hacían esto. En realidad era mi madurez la que cuestionaba, porque como no tenía la información, pues no sabía, y la información no tenía una instrucción realmente. Y desde tus bases, ¿no? Desde lo que tú, de la desde lo que información que tú tenías. desde lo que yo tenía, y mi mamá nunca se impuso, por ejemplo, a decirme, es que mira, cree en esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo no sé qué hubiera sido de mí con esta percepción que yo tengo, si yo la hubiera metido a una situación, o la hubiera encasillado en una situación religiosa. La situación es de que la percepción fue creciendo más. Yo pensaba que con el tiempo mi percepción iba a ir disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque al final del día tu ego va creciendo como ser humano. Claro. Cuando eres niño tienes menos ego, tienes menos miedos, tienes menos... Cuando eres adulto, tu ego va creciendo más, y de alguna manera la esencia se va cubriendo un poco más. Hablando de egos, con esto que tú veías o ves, ¿no? Con el don que es parte de tu vida, ¿te sentías con una ventaja, con un pie adelante de aquellos que te rodeaban? Conforme era fuiste lo creciendo. opuesto. ¿Sí? ¿Te sentías al contrario? Me sentía con una desventaja. ¿Por qué? Primero, porque tú veías cosas que no. Mi sueño guajiro, el que yo había decidido hacer, era llevar una vida completamente y absolutamente normal y ocultar esta parte mía. Porque eso, yo soy licenciada en Relaciones Comerciales, y en mis trabajos eso no quedaba. No para cuadraba. allá voy porque me interesa mucho ver esta parte, saltándonos ya de la prepa, ¿no? Que nos decías que fue donde dijiste no es para todos y yo lo tengo que guardar porque esto es mío. Déjame contarte algo de la prepa. A ver. Era horrible, porque, bueno, pues estás en la onda de que, quieres conocer, y que ves a tus amigos que están tomando, que están fumando. La fiesta, el novio. La fiesta, y que andas con el novio, entonces, era horrible. Cuando yo iba a tomar, por ejemplo, que llegaba a tomarme una copita, que por cierto, yo no tomo prácticamente nada. Ya somos dos. Y esto es porque, por lo mismo, por los sentidos, etcétera. Entonces, bueno, pues probar, adolescente, en la edad de la punzada, entonces agarraba una copita, como sea, y era horrible, porque mis guías no me dejaban, y era como ir a tomar con tu papá. O sea, a ver, paréntesis. Hoy tú sabes que son guías. ¿En ese momento tú sabías que tenías guías? Yo sabía que había alguien que estaba siempre conmigo, que me estaba ayudando, y que de alguna forma era como que traíamos juntos un trabajo. Yo sabía que ahorita no estaba en contexto tan claro como ahora, pero sabía que traía una protección. Entonces, no hay ninguna ventaja respecto a ninguna persona ni nada, simplemente, bueno, al final del día es un trabajo, que así lo veo yo, ¿no? Como una función. Entonces, bueno, era horrible, y lo digo abiertamente. Así de no tomes, eso no está bien. Sentía la presencia del cuidado, que estuviera segura, que no era horrible. Como este rango energético de incomodidad ante lo que ibas a hacer. Ajá, ante lo que iba a hacer, ten cuidado, mira, no tomes, no te quedes sola, cuídate mucho de esto, etcétera. Y yo así. Yo me quiero ir a descarrear hoy con mis amigos, ¿no? Pero y no me dejaban. Ahora sí que tú sí tenías a un chaperón, ¿no? Y mi papá, la educación que yo tenía en casa
mi papá traía unas ideas, él él es mexicano y todo, y nació allá en Guerrero, pero él tuvo la nacionalidad estadounidense, vivió muchos años en Estados Unidos y traía una idea muy abierta de una educación en donde no te limitaba. No era el padre celoso, no era yo, es más... Muy diferente al mexicano, sobre todo de ese tiempo, ¿no? Es más... Que era mucho más cerrado. Así es. Y contrario a lo que todo el mundo piensa, con una educación así, crecimos lo opuesto. O sea, todo el mundo creció como siendo conservador, siendo muy, o sea, nadie se salió del huacal, como dicen. Pero era así, o sea, si tú le vas a pedir permiso en este caso, yo le iba a pedir permiso a mi papá para ir a una fiesta, es porque ya estaba lista, arreglada, o sea, porque o sea, no iba a llegar tarde, papá voy a ir casi era avisarle. No había permisos. Y esa educación les funcionó más. Sí, que tenerte reprimido y después que quisieras tú hacer cosas prohibidas, ¿no? Que a veces eso es lo que llama más la atención. Después de que tu papá tiene tanto gusto por esta parte esotérica y todo esto, cuando vive contigo el don que tienes, ¿lo vive él normal o cómo lo percibe? Absolutamente normal. Normal. En casa... todo mundo, digo, yo hago rituales desde los 10 años en casa. Chiquita, con mamá y así. En casa, o sea, mis padres ya fallecieron, ambos, y yo en casa hago rituales y mi familia, es más, o sea, hasta la fecha, cualquier cosa, no, solamente me hablan, pero ellos lo ven completamente normal. Sí, es parte de su día a día. Ajá, es como si yo fuera, no sé... Cualquier otra, no sé, abogado, lo que fuera, para ellos es completamente normal. Evidentemente, cuando ellos quieren percibir o necesitan algo, evidentemente me preguntan y saben y confían, ¿no? Porque que pueden adquirirlo, ¿no? Ajá, es todo un historial, ¿no? De vida. Ahora sí, saltándonos a esta parte después de la prepa, donde no podías hacer de las tuyas, ¿cómo vives esta parte de quiero estudiar? Ahorita ya nos comentaste que tienes una carrera, que sí estudiaste y terminaste tu carrera, pero hoy vemos a una Esme que se dedica a nada que ver con lo que estudió. ¿Cómo viene esa parte de decir, a ver, esto es lo que yo soy, que quiero que me digas, o sea, que me definas qué tú haces, ¿no? Porque lo hemos comentado fuera platicando y yo te digo, bueno, Esme, alas de luz. ¿Y qué haces, no? O sea, ¿cuál es la definición correcta de lo que tú haces hoy en día? O sea, esta parte sobrenatural, por así decirlo, en el ámbito esotérico, en el ámbito, pues de, no sé, de lectura de cartas, de todo este rollo, hay tantas definiciones, ¿no? La más común y ancestral es bruja, ¿no? Hoy en día es, no sé, medium, que digo, sí es muy específico el decir que puedes hacer algo así, o simplemente ahora lo denotan a un terapeuta, ¿no? ¿Tú cómo te definirías, Esme? Mira, yo creo que me definiría como trabajador de la luz. Trabajador de la luz. Porque al final del día, todas las funciones que yo realizo, que son tan variadas, estas funciones tienen un objetivo. Y esto lo aprendí a través de mi madurez. Aprendí que no era como una exhibición para enseñarle a la gente. Incluso me costó trabajo llegar al podcast para mostrar a la gente lo que yo hacía. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que soy? Mira, realmente, ¿qué es lo que percibo yo? En términos generales, percibo las energías de las personas, pero también de las personas que ya murieron. Las personas que ya murieron son
son las personas que más me han enseñado, bueno, me han enseñado todo, ¿no? Pero he recibido muchísimas enseñanzas por parte de personas desencarnadas que se han acercado a pedir ayuda. En realidad, cambio frecuencias. ¿Qué pasa con las frecuencias? Desde que yo nací, yo hablo un dialecto. Yo decía que hablaba en inglés y hago unos sonidos, unos cantos que cambian la frecuencia de las personas. Esto tiene una función y la función es mejorar la calidad de vida de la persona. Yo no cambio a nadie, yo no sano a nadie. Muchas veces yo solo soy intérprete de la misma esencia de la persona, de la esencia de la persona que desencarnó. Yo soy un medio y este medio del cual yo soy tiene un objetivo y un fin, y el fin es que la persona se conecte con su origen. Si logra conectarse con su origen, esto quiere decir que mi trabajo está hecho. Hay mucha superchería respecto a lo que hacen, por ejemplo, el trabajo con ángeles, los mediums, todo eso. Cuando una persona que desencarnó se presenta contigo, esa persona primero da mucha información que yo no tengo acceso a esa información. Gustos, forma de vestirse, a veces sí se ven físicamente, otras veces no se ven físicamente. ¿Por qué? Depende cómo murió. Me han tocado personas que murieron de una forma, por ejemplo, suicidio, o no saben que están muertos, o fue una muerte muy repentina. ¿Cómo se presentan esas personas que no las saben? Personas que no saben, por ejemplo, bueno, te cuento el caso de una persona en particular. Bueno, viene una paciente mía, ya tenía muchos años de ser mi paciente, entonces ella me dice, oye, mira, y yo, ¿a quién traes? ¿Quién es esa persona? Dime quién es. Y me dice, no, mira, es una persona que fue un doctor, que muy, muy prestigioso, quiero saber que esté bien. Había sido una expareja de esta persona, pero ya nada que ver, ya tenía muchos años que no tenía nada que ver con ella, ¿no? Okay. Y entonces ya se me presenta, empiezo a platicar con él, ¿no? Digo, oye, mira, ¿por qué te le pegaste a ella? ¿Qué estás haciendo? No sé qué. Y él me dice súper desesperado, me mira y me dice, ¿dónde están mis cosas? Y yo, ¿cuáles cosas? Me dice, ¿dónde está mi iPad? ¿Dónde está mi camioneta? ¿Dónde está mi oficina? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué? Compré, hice, y me decía que él tenía muchos recursos. Qué fuerte, ¿no? Porque es algo que se vive siempre, ¿no? Nos queremos abrazar lo material, y cuando nos vamos de aquí no nos llevamos nada. Entonces le dije, ya no están, no te pertenecen. Y me hizo una pregunta que a mí se me quedó así, me caló. Y me dijo, ¿y entonces qué soy? Dije, eres una esencia. Él se había quedado como que no había, por su esencia, a veces no se trabaja la parte de la esencia o la luz. Entonces, el problema principal es que la muerte es como un sueño. Imagínate cuando tú te vas o yo me voy a dormir. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que estás dormido? ¿Te has dado cuenta? Sí. 1, 2, 3, ¿todas las veces? No. ¿En qué varía? ¿Qué es lo determinante para saber que estás dormido o despierto? Te digo, la energía consciente. Entonces, la muerte es similar al sueño, e incluso te podría decir que comunicarse con ellos a través de los sueños o ellos a través de los sueños es una forma legal de comunicación que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que cuando muere la persona que estuvo consumiendo
alcohol, estuvo consumiendo drogas. Que afectó los sentidos. Ahorita te cuento el caso de otra persona. Entonces, bueno, ¿qué trabajé con esta persona? Bueno, pues trabajé con 2 personas. La que estaba viva y la que estaba muerta. Ya no está. Y la que estaba muerta me estaba enseñando a mí, porque yo aprendo, o sea, aprendo muchísimo con ellos. Y entonces él, le decía yo, necesito abrirte un portal, porque no, dice, es que no puede ser que tan fácil me haya ido. Te cuento la historia de lo que pasó, por qué él no se dio cuenta que había muerto. Resulta de que él vivía en un departamento muy lujoso en una zona aquí en México, que no voy a decir por dónde. Polanco, seguro. Y entonces hubo una fuga de gas. Sonó la alarma, avisaron a todos, despejaron todo el edificio. ¿Y qué crees? Que él se tomó unas pastillas y se quedó dormido. Sí, lo inhaló y no... Lo inhaló, no se dio cuenta, entonces se queda en el sueño. Entonces la parte de la conciencia no ha tomado esa realidad. Y recuerda que cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos que pasar por varias etapas para llegar a la materia. Por eso es de que cuando, como que está gelatinoso el feto, en el inicio, antes de hacerse sólido, hasta solidificarse. Pasa por varias etapas, también por varios planos. Las personas cuando vamos a morir también pasamos por varios planos antes de morir. Antes de morir. Por eso viene esta parte donde dicen, como que ella ya sabía porque la vi antier y como que se despidió y como que me dijo esto, como si ya sintiera que algo le fuera a pasar, ¿no? Porque ese tipo de comentarios se escuchan mucho en los velorios. Ajá. ¿No? A lo mejor sí. no se entiende, pero se escucha. Pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que todo el tiempo tienes información. Todo el tiempo tu cuerpo, tu energía te está dando información. Cuando una persona va a morir, se vuelve más porosa. ¿Cómo más porosa? Ajá, sí. Okay, mi cara fue así como de... Es que es la mejor manera que yo pueda explicar. Ok. Imagínate que una persona emite una luz intensa. A ver, tenemos una luz así súper intensa. Esta luz va a depender de tu energía vital. ¿Cuál es la energía vital? Bueno, tu salud, tu fuerza física e íntegra. Ok. Cuando tu fuerza está baja, la energía empieza a hacerse como opaca. Se ve opaca, ya no se ve brillante, se ve opaca. Y entonces, tenemos que regenerar. Cuando una persona va a morir, esa energía no solo se ve opaca, se puede ver blanca, por ejemplo, una persona mayor, una persona que ya falleció, una persona que ya es mayor, estoy hablando de una persona como de unos 80 años, 90 años, se le puede ver una luz blanca pero porosa. ¿Cómo es porosa? La energía ya no se ve tan densa. Sólida. Se ve como porosita. Sí, me imagino que me la imagino yo yo que todo me como imagino. Vapor. Como picada. Ajá, o sea, en vez de que se vea toda la luz, se ve como esos hoyitos, ajá, ¿no? Sí, se ve vaporosa. Como Bob Esponja dicen por ahí, ándale, así se me figura. Así más o menos, y entonces a él le avisaron, por supuesto que le avisaron, por supuesto, e incluso la misma esencia pide oportunidades, a la esencia se le dan oportunidades, le dan avisos, le muestran, pero él está tan ensimismado egoicamente, tan metido en su información, tan identificado con sus cosas, tan identificado con esta parte de que a mí me admiran, me ven, yo soy, yo tengo, yo esto, que él no lo escucha. Cuando yo me presento con él, me dice, lo primero que me dice, muchos me preguntan eso, ¿cómo me puedes ver? Es una de las preguntas más comunes de ellos, ¿cómo me puedes ver? ¿Por qué tú sí me puedes ver? ¿Y tu contestación cuál es? O sea, al ser algo que es natural hacia tu desarrollo, a tu vida, parte de ti, ¿cuál es tu contestación? La verdad, ¿cómo puedes? Ni les contesto. No les contesto porque normalmente ellos, dependiendo del ciclo en el que están, pero normalmente son muy aferrados, piden mucha información dependiendo. Porque hay personas, por ejemplo, pacientes que yo les ayudé a desencarnar,
que les ayudé a irse, algunos pacientes que yo tenía terminales, que yo les ayudé, cambia mucho. O sea, no necesariamente están en otro plano, vamos, es como aquí hay subplanos, ¿no? No, tú te puedes ir a un lugar donde hay mucha meditación y que muy acá, pero te puedes ir a Tepito también, ¿ya? Claro. Entonces son subplanos dentro de esta realidad. En el plano en donde ellos se mueven, en ese plano también hay subplanos en ellos. Ahora, bueno, ya para finalizar el tema con esta persona, Uh-huh. abrimos un portal para que él saliera, para que él se fuera. Yo no soy Dios, yo no soy la que hace eso, yo no soy la que le da energía, yo soy un medio. Ok. Justamente iba a preguntar eso, en todo lo que tú vives, en todo lo que tú haces, en todo, ¿en dónde queda Dios? En tu vida, tú cómo lo percibes, en tu día a día, en parte de ti y en todo lo que puedes hacer, ¿cómo percibes a Dios? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y cómo lo interpretas tú en tu vida al poder desarrollarte de esta manera y en lo que tú haces? Fíjate que yo lo veo como si fuera un pequeño Dios en cada persona. Es como una chispa que tiene cada persona. Y cuando dices Dios o tú invocas o evocas a una frecuencia más alta, a una vibración más alta, estas vibraciones no precisamente son Dios. Dios sería como el conjunto de estas vibraciones, de estas como esencias que todos somos. El conjunto de eso sería. Bueno, porque también si hablamos de Dios, pues en cada religión o cultura puede haber Dios, cada diferente. quien su Dios, ¿no? Ajá. La parte más importante, más que tener una deidad o como esta necesidad de hacer una invocación o tener alguna fijación o aferrarte a algo, la parte más importante es aferrarte a la esencia, tu Dios interno. La esencia es lo que te puede ayudar a acceder a otras frecuencias más altas, porque la esencia viene de una frecuencia muy alta y esta frecuencia tan alta realmente no pertenece a la parte de la materia. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con esa esencia, es todo lo que necesitamos. Más bien tú es como tu yo, viene desde tu yo, lo que tú percibes, tu Dios interno. Como Dios, uh-huh. como verlo a través de la gente y desde tu persona, uh-huh. Es como tú lo percibes, sí. a lo que tú haces y a tu día a día. ¿Cómo decides, Esme, dedicarte a esto? Yo no lo decidí. ¿O cómo fue eso? Porque bueno, tú estudias una carrera, yo me imagino que tú la estudiaste con esta idea de decir, pues sí, te proyectas, cuando tú estás en una carrera te proyectas, ¿no? Igual y puedo trabajar en tal lado, igual puedo desarrollarme en esta área. Termina, Esme, la carrera y cómo, no lo decides tú, me comentas, pero cómo es que viene a tu vida el decir, pues creo que esto no es parte de mi vida, sino el decir, esto es para lo que me tengo que dedicar. ¿Cómo empieza esta aventura? Porque realmente ya es un camino diferente. El don ya lo traes, se desarrolla, es parte de tu vida, lo vives, uh-huh. Pero después viene esta parte de decir, de esto a esto me voy a dedicar toda mi vida. ¿Cómo viene esa decisión y quién lo decide? Porque me dices, yo no lo decidí. ¿Cómo viene ese? Te voy a contar algo rapidísimo. Cuando yo salgo de la prepa, quiero aclarar que no era la más brillante en la prepa, ni era la más que digas. Pero cuando yo salgo de la prepa, se abren las convocatorias para entrar al Politécnico. Por muchas cosas yo no podía acceder, bueno, yo venía de una preparatoria
lejos de un pueblo, etcétera, y era complicado quedarte aquí en el Politécnico. Entonces mi idea era irme a Acapulco y allá brillar en los antros y pasármela bien. Estrella Ajá. de allá Ajá. de Pero mi mamá costa. tenía otras ideas muy diferentes y ya percibía otras cosas. Entonces ella me dijo a mí que si yo pasaba que si yo no pasaba el examen del Politécnico me iba a la escuela que yo quisiera. O sea, me iba a quedar en Guerrero, en Acapulco. Que todas mis amigas iban a ir allá, iban a vivir en una casa juntas. O sea, era como vivir de alguna manera como esta independencia, etcétera. Yo estaba feliz con eso. Un día antes, 2 días antes más bien, del examen, yo no sabía del examen, fui a visitar a una amiga, ahí en Arcelia se llama, que es Tierra Caliente. Fui a visitar a una amiga y esa amiga tenía una guía, que era la guía del Politécnico. Yo no era la más brillante en la escuela, porque siempre viví en 2 mundos. Entonces, vi la convocatoria, me gustó, le dije a mi mamá, mira mamá, y entonces era la oportunidad para que mi mamá accediera a dejarme ir a donde yo quisiera, con el pretexto de que no pasé el examen del Politécnico. Entonces, al día siguiente me vengo en la noche, son 6 horas de camino en autobús, me vengo en la noche, llego en la madrugada, llego a hacer el examen directo, sin estudiar absolutamente nada. Llego al examen y llego a la alberca olímpica a hacer el examen. Uh-huh. Y entonces empiezo a ver, primero que era unas cosas que ni le entendía, psicométricas, que no le entendía nada, nunca las había visto en mi vida y me di cuenta de algo que solo era llenar cuadritos. Y dijo, entonces, qué fácil. Qué fácil lleno cuadritos y cuando lleno cuadritos dije, seguro lo repruebo. O sea, seguro. Este examen desembocó como la parte, ¿verdad? Para ir. Yo quiero que se queden con nosotros para esta segunda parte, porque los vamos a dejar con esta duda de todo lo que desemboca lo que vive hoy Esme. El programa del día de hoy ha terminado, pero no termina y sí termina, porque quiero que se vayan a la segunda parte y puedan ver cómo desemboca toda esta historia de Esme. Entonces vamos a dejarlos en que fue cuadritos, en que estaba muy difícil, pero no. ¿Y qué sigue después de esto, Esme? ¿Te parece? Claro que sí, Ari. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto es Alas de Luz. No me despido porque te invito a que pases a la segunda parte de esta entrevista, que no te quedes con la duda y que puedas seguir conociendo a Esme, quién es Esme, qué hace Esme. Y el día de hoy, pues, cómo se desarrolla ese don que tiene, ¿sale? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.